En una tarde calurosa en Madrid, mientras el sol teñía las aceras de oro derretido, una joven vestida con sencillez entró en un supermercado del centro. Su nombre era Valeria. Llevaba un vestido de lino claro, zapatillas gastadas y una mirada tranquila, pero profunda. No tenía bolsos de marca ni joyas brillantes. Solo una lista arrugada en su mano y una intención clara: comprar unos pocos víveres para la cena. Desde el momento en que cruzó las puertas automáticas, notó las miradas. No eran amables. Eran juzgadoras, rápidas, casi invisibles, pero cortantes. Un par de empleados la observaron de reojo. Uno de ellos murmuró algo al otro, haciendo que ambos se rieran por lo bajo. Valeria fingió no darse cuenta. Caminó hacia la sección de frutas, donde examinó unos tomates con atención. Un encargado del pasillo se acercó y, sin saludar, le dijo con desdén: «Señorita, si no va a comprar nada, por favor no toque tanto el producto». Valeria lo miró sorprendida. «Solo estoy eligiendo cuál llevar. Voy a comprar». El hombre resopló y se alejó. Otro cliente cercano, con una camisa perfectamente planchada y perfume caro, frunció el ceño como si la presencia de Valeria contaminara el aire. Cuando fue a la caja, la cajera ni la miró. Golpeó los productos al pasarlos por el lector, y al momento de pagar, dijo en voz alta: «Esperemos que la tarjeta funcione». Un par de clientes se rieron. Valeria apretó los labios. La tarjeta, por supuesto, funcionó. Recogió sus cosas en silencio, sintiendo el ardor de la humillación en la nuca. Lo que nadie sabía era que Valeria era la hermana menor de Alejandro Cáceres, uno de los empresarios más influyentes de España, dueño de una cadena de supermercados, incluido ese. No llevaba su apellido públicamente. Había elegido el apellido de su madre para vivir una vida más privada. Alejandro siempre decía que ella tenía una visión más humana del mundo, una empatía especial que él admiraba profundamente. Esa misma noche, Alejandro la llamó. «¿Cómo fue tu día, Valí?» «Fui al supermercado de la calle Mayor». Un silencio. Luego, su voz cambió de tono. «¿Todo bien?» Valeria dudó. Podía callarlo, podía dejarlo pasar. Pero esa no era ella. «No, Alex. Me trataron como si no valiera nada. Me juzgaron por cómo me vestía. Me hablaron mal, como si yo no mereciera respeto». Alejandro no respondió enseguida. Luego, con voz firme, dijo: «Gracias por decírmelo. Mañana lo arreglo». A la mañana siguiente, el ambiente en el supermercado era distinto. Los empleados hablaban entre susurros. Había rumores de una visita inesperada, y una tensión eléctrica flotaba en el aire. A las 11 en punto, llegó un coche negro. Bajó Alejandro Cáceres en persona, vestido elegantemente, pero con una expresión seria que helaba. Entró sin saludar a nadie. Llamó a la gerente con voz seca y pidió ver las grabaciones del día anterior. Luego, hizo llamar a los empleados involucrados en la escena. «Quiero que vean esto», dijo, mientras el vídeo mostraba cómo habían tratado a Valeria. «Esta mujer a la que despreciaron por su apariencia, es mi hermana». El silencio se volvió absoluto. Uno de los empleados se puso pálido. La cajera desvió la mirada. El cliente con la camisa cara, que casualmente estaba de compras otra vez, bajó la cabeza. «Pero no estoy aquí por eso», continuó Alejandro. «Estoy aquí porque si esto le pasó a ella, imaginen cómo tratan a los demás. A los que no tienen a alguien poderoso que los respalde. ¿Ese es el trato que damos a nuestros clientes?». Nadie respondió. Él continuó: «Desde hoy, todos ustedes recibirán una capacitación obligatoria sobre trato al cliente. Y créanme, estaré mirando de cerca. Porque esta cadena no solo vende productos. Representa valores. Y si ustedes no los comparten, no pueden trabajar aquí». Valeria, que había llegado poco después y observaba desde la entrada, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones: justicia, sí, pero también tristeza. No por ella, sino por lo fácil que es para algunos olvidar que detrás de una apariencia sencilla puede esconderse una historia, una vida, un ser humano completo. Más tarde ese día,
mientras caminaban juntos por el retiro, Alejandro le preguntó: ¿Quieres que publique un comunicado? Que sepan quién eres en realidad. Valeria negó con la cabeza. No. Quiero que lo aprendan sin necesidad de nombres. Quiero que traten bien a todos, no solo a la hermana del dueño. Mientras el sol se escondía detrás de los árboles y las sombras se alargaban sobre los senderos, Alejandro asintió. Entonces haremos las cosas a tu manera. Esa noche, Valeria volvió a casa con una sensación que no sabía cómo describir. Había algo de alivio, claro, pero también una inquietud que se le quedaba pegada a la piel como el humo de una hoguera. No era solo lo que le había pasado a ella. Era pensar en cuántas otras personas habían pasado por lo mismo sin tener a nadie que alzara la voz por ellas. Encendió la luz de la cocina, se preparó una taza de té de manzanilla y se sentó frente a la ventana. Desde allí, observaba la calle tranquila, la gente pasando sin saber nada de su día. Pensó en la cajera, en el encargado, en el cliente con camisa cara. No les guardaba odio. Pero tampoco olvidaría. En el edificio de oficinas, Alejandro trabajaba hasta tarde. Llamó a su asistente personal y pidió una lista de todos los supermercados donde habían recibido quejas similares. Quería conocer los detalles, uno por uno. No bastaba con reaccionar solo cuando le tocaba de cerca. Esta era una oportunidad para cambiar algo más profundo en su empresa. Durante los días siguientes, se inició una revisión silenciosa pero firme en todas las sucursales. Se entrevistó a clientes habituales, se tomaron testimonios anónimos de empleados, y se estableció un nuevo protocolo de trato humano obligatorio para cada integrante del equipo, sin importar su posición. Las capacitaciones comenzaron en menos de una semana. No eran cursos vacíos ni charlas motivacionales repetitivas. Eran sesiones guiadas por psicólogos, sociólogos, expertos en empatía y atención. Valeria, aunque discretamente, participaba como observadora. Una tarde, mientras observaba una sesión en una tienda en Lavapiés, uno de los empleados levantó la mano. ¿Y si un cliente nos trata mal a nosotros? ¿Qué hacemos entonces? Valeria se giró lentamente. El moderador iba a responder, pero ella pidió la palabra. Buena pregunta, dijo con voz suave pero firme. Tratar con respeto no significa dejarse maltratar. Pero el punto es no devolver violencia por violencia. La amabilidad, en muchos casos, desarma. Y si no lo hace, al menos ustedes sabrán que actuaron con dignidad. El joven asintió lentamente. Algo en sus palabras había calado. No se trataba solo de atender clientes, era una lección sobre humanidad. En otro rincón de la ciudad, la cajera del primer supermercado, Clara, había pedido hablar con Valeria. A pesar del temor de perder su empleo, sentía que debía decirle algo. Se citaron en una cafetería discreta, lejos de miradas curiosas. No tengo excusas, empezó Clara, con los ojos bajos. Ese día tuve una mañana horrible. Mi madre está enferma, estoy agotada, y no supe cómo manejarlo. Pero no justifica nada. Lo que te hice fue injusto. Valeria la miró en silencio unos segundos. No estoy aquí para juzgarte. Sé que a veces el mundo pesa demasiado. Pero en ese momento, tú no sabías quién era yo. Y si me hubieras tratado con amabilidad desde el principio, nada de esto habría pasado. No porque yo fuera especial, sino porque todos lo merecen. Clara asintió, con los ojos vidriosos. Estoy aprendiendo. Gracias a ti. Después de ese encuentro, algo empezó a moverse en cadena. Empleados comenzaron a hablar más entre ellos. Se contaban experiencias, compartían frustraciones, pero también descubrían lo que significaba ver al otro con ojos menos rápidos en juzgar. En las tiendas, los saludos comenzaron a ser sinceros. Las sonrisas no eran automáticas. Y aunque no todo era perfecto, se sentía un cambio, pequeño pero constante. Una noche, mientras Valeria caminaba sola por el centro, entró a otro supermercado, uno que no pertenecía a la cadena de su hermano. Quería ver si el cambio que soñaba era posible más allá de su propio círculo. Llevaba el mismo vestido sencillo, las mismas zapatillas gastadas. Nadie la reconocía. Pero esta vez, el saludo del cajero fue amable, y el encargado del pasillo incluso le preguntó si necesitaba ayuda para encontrar algo.
Era poco, sí. Pero en un mundo donde el respeto se da con condiciones, esos pequeños gestos eran una revolución silenciosa. De vuelta en su apartamento, mientras escribía en su cuaderno, Valeria pensó en su madre. Siempre decía, el corazón de una sociedad se mide en cómo trata a los que no puede usar. Cerró el cuaderno, suspiró y se prometió algo, no dejaría que esto se quedara en una simple anécdota. Tenía una historia que contar. Una historia que tal vez podía abrir los ojos de más personas. Y al día siguiente, se levantó temprano, se preparó un café, y encendió su cámara. La luz matinal se filtraba suavemente por la ventana mientras Valeria acomodaba la cámara sobre una pila de libros. No tenía equipo profesional, ni micrófonos caros, pero tenía algo que valía más que todo eso, tenía verdad. Se sentó frente al lente, tomó aire y comenzó a hablar, no como una figura pública, no como la hermana de un empresario exitoso, sino como una mujer cualquiera que había vivido algo que muchas personas enfrentaban todos los días. Hola, empezó, con voz serena. Hoy no les vengo a contar quién soy, sino qué me pasó. Y no porque busque compasión, sino porque tal vez mi historia te suene familiar. Narró los hechos sin adornos, sin exageraciones. Habló de cómo fue al supermercado, cómo la miraron, cómo la trataron como si no tuviera valor. Pero también habló de lo que vino después, del cambio, de las conversaciones, de las puertas que se abrieron cuando alguien decidió escuchar en vez de señalar. No estoy aquí para decirte cómo debes tratar a los demás. Solo quiero recordarte algo que a veces olvidamos, cada persona que ves tiene una historia, un cansancio, una batalla. Y no nos cuesta nada, nada, elegir la amabilidad. Al subir el vídeo, no esperaba mucho. Tal vez unos cuantos comentarios, quizás alguno negativo. Pero en menos de 24 horas, la publicación empezó a compartirse con fuerza. No porque ella fuera famosa, porque no lo era, sino porque la gente se reconocía en sus palabras. Comentarios desde todas partes de España, de América Latina, incluso desde Europa del Este, empezaron a llegar. Gracias por decir lo que yo no me atrevía a contar. Esto me pasó ayer, pero nadie lo vio. Soy cajero, y a veces olvido que los clientes también tienen días malos. Me hiciste pensar. Valeria leía cada mensaje con el corazón encogido. Respondía cuando podía, compartía algunos en sus redes. Su buzón de correo electrónico, antes silencioso, ahora era un mar de voces deseando ser escuchadas. Una periodista de un medio digital independiente se interesó en su historia y le pidió una entrevista. Valeria aceptó con una condición, que no revelaran su parentesco con Alejandro Cáceres. No quiero que esto se convierta en una noticia sobre un empresario y su hermana, dijo. Quiero que siga siendo sobre algo más grande, el respeto. La entrevista se publicó con el título, La mujer que recordó al país que la dignidad no se compra con marcas. En cuestión de días, el texto fue citado por activistas, sociólogos, e incluso políticos que empezaron a hablar de la necesidad de incluir formación en empatía y trato humano en espacios públicos y privados. Alejandro observaba todo desde la distancia, con una mezcla de orgullo y humildad. Nunca se imaginó que ese día trivial en el supermercado se convertiría en una chispa de algo más amplio. En una de sus juntas de directorio, alguien sugirió aprovechar la atención para mejorar la imagen corporativa. No, dijo Alejandro, tajante. No convertiremos esto en publicidad. Si de verdad hemos aprendido algo, será por las acciones, no por las campañas. Mientras tanto, Valeria fue invitada a centros comunitarios, universidades, incluso a un pequeño congreso sobre ética y consumo. Pero seguía siendo la misma. Iba con su cuaderno, escuchaba más de lo que hablaba, y repetía la misma idea en cada lugar, no se trata de mí. Se trata de todos. En una charla con jóvenes voluntarios, una chica se acercó al final y le dijo: Gracias. Mi madre limpia casas desde que yo tengo memoria. A veces llega llorando, no por el cansancio, sino por cómo la tratan. Le voy a mostrar tu vídeo. Tal vez le haga sentir que no está sola. Valeria la abrazó sin decir nada. En esos gestos silenciosos encontraba el verdadero sentido de lo que había iniciado. Una tarde, recibió un correo inesperado. Era de la antigua cajera, Clara. Esta vez no pedía disculpas. Solo le escribió para contarle algo,
que había iniciado un pequeño grupo de apoyo dentro del supermercado, donde los empleados se reunían para compartir sus experiencias, aprender de ellas y apoyarse mutuamente. Lo llamaron los Lunes de Humanidad. Valeria sonrió al leer el nombre. Le respondió con una frase breve. La empatía también se contagia. Gracias por seguir. Y mientras las semanas pasaban, y los medios buscaban nuevas historias y nuevas polémicas, ella seguía con su vida sencilla, saliendo por las mañanas a caminar, saludando a los vecinos, escribiendo en su cuaderno. A veces todavía entraba a los supermercados sin decir quién era, solo para observar, para escuchar. No buscaba atención. Buscaba señales. Miradas más amables. Gestos más atentos. Una noche, mientras caminaba por el barrio, escuchó a dos adolescentes discutir. Uno de ellos, con tono burlón, decía: ¿Y qué más da cómo la mires? Si no es nadie. El otro, con voz firme, respondió: No importa quién sea. Todos merecen respeto. ¿No has visto el vídeo de Valeria? Ella se detuvo, sin que ellos la vieran, y una sonrisa se dibujó lentamente en sus labios. Esa sonrisa no era de vanidad ni de orgullo, sino de una ternura que nacía en lo más profundo. Porque lo que había empezado como una experiencia amarga se estaba transformando, con cada palabra compartida y cada conciencia tocada, en un movimiento silencioso, pero constante. A veces la verdadera revolución no se anuncia con pancartas ni discursos encendidos, sino con una simple frase repetida en la calle por alguien que entendió algo nuevo. Valeria cruzó la calle despacio, con las manos en los bolsillos y el viento nocturno acariciándole el rostro. Caminó hasta el parque más cercano, donde unos niños jugaban bajo la tenue luz de las farolas. En uno de los bancos, una mujer mayor alimentaba a unos gatos callejeros. La escena le pareció tan serena, tan humana, que se sentó en un banco frente a ella y solo observó. La mujer levantó la mirada y le sonrió. No se conocían, pero no hizo falta. ¿Día largo?, preguntó la mujer. Valeria asintió. Largo, pero bonito. Eso es lo que cuenta, respondió la mujer. No todos los días traen belleza, pero cuando lo hacen, hay que guardar un poco en el corazón para los que no la tienen. Esa frase quedó suspendida en el aire. Valeria la anotó mentalmente, sabiendo que más tarde, en su cuaderno, ocuparía una página entera. Era así como funcionaba su mente, recogía momentos como quien junta piedras pequeñas para cruzar un río sin mojarse. Al llegar a casa, encontró más mensajes. Uno de una maestra en Málaga que había usado su vídeo para trabajar la empatía con sus alumnos de secundaria. Otro de un vigilante nocturno en Buenos Aires que le contaba cómo ahora saluda con más calidez a quienes entran tarde al edificio, porque aprendió, gracias a su historia, que todos tienen un día detrás de los ojos. Y había uno más, escrito en un tono más sombrío, de una mujer que confesaba haberse vuelto amarga por culpa del trato injusto que recibía a diario por su apariencia. Pensé que estaba sola. Que solo a mí me pasaba. Pero después de verte, después de ver cómo tanta gente lo sufre y lo habla, estoy empezando a soltar un poco del enojo. Valeria cerró los ojos y respiró hondo. Cada uno de esos mensajes era una semilla. No todas crecerían, pero algunas sí. Y eso bastaba. El día siguiente trajo consigo una propuesta inesperada. La directora de una fundación cultural le escribió para invitarla a colaborar en una campaña que buscaba visibilizar historias reales sobre discriminación cotidiana. Le ofrecieron participar como narradora en una serie de cortometrajes documentales. Al principio, dudó. No se veía a sí misma como figura pública, ni buscaba protagonismo. Pero la directora le dijo algo que la hizo cambiar de opinión. Valeria, tú no estás hablando por ti. Estás abriendo la puerta para que otros hablen por sí mismos. Y eso es algo poderoso. Aceptó. Poco después, comenzó a entrevistar a personas de todos los rincones del país. Una madre inmigrante que fue seguida en una tienda por su color de piel. Un joven que era mirado con desconfianza solo por llevar piercings. Una señora mayor que, al envejecer, sintió como el mundo se volvía impaciente con su lentitud. Cada testimonio era como un espejo roto que ella intentaba recomponer palabra por palabra. Con cada historia, con cada lágrima compartida, el proyecto tomaba forma.
Y aunque algunas jornadas eran emocionalmente agotadoras, Valeria no se detenía. Sentía que su propósito se expandía, que no era una ola, sino una marea. En una de las grabaciones, una mujer de unos 50 años contó que, durante décadas, evitó entrar a ciertos lugares por miedo a ser mirada con desprecio. Al final de la entrevista, la mujer la miró y dijo: «Gracias por escucharme. Nunca nadie me había preguntado cómo me sentí». Valeria sonrió, esa misma sonrisa que ya se había vuelto su firma, suave y sincera. «Escuchar es el primer acto de justicia», dijo, casi sin pensar. Los días pasaban, y con ellos, las voces se multiplicaban. Personas comunes, sin plataformas ni seguidores, estaban empezando a compartir sus vivencias en redes, inspiradas por lo que ahora algunos llamaban el efecto Valeria. No le gustaba el término. Le parecía exagerado. Pero entendía que la gente necesitaba una manera de nombrar aquello que no sabían cómo explicar. Y si su nombre servía para despertar algo bueno, lo aceptaba. Alejandro, por su parte, la observaba con una mezcla de admiración y reverencia. En silencio, había empezado a rediseñar los manuales internos de su empresa, inspirándose en las historias que Valeria le contaba en la cena. Y en las oficinas, ya no se hablaba solo de metas y ventas, sino también de clima emocional, de respeto, de humanidad. Una noche, mientras ella revisaba algunos vídeos para editar, recibió un mensaje inesperado. Era de un hombre que se identificó como uno de los primeros que se rió en el supermercado aquel día. Le escribió desde una cuenta sin foto, con un texto corto pero que temblaba en cada palabra. «No dejo de pensar en cómo te tratamos». Yo reí. Ni siquiera porque lo creyera gracioso. Solo porque pensé que eso era lo que debía hacer para encajar. Desde entonces no dejo de preguntarme cuántas veces he hecho daño sin darme cuenta. Gracias por mostrarme otro camino. Valeria se quedó mirando la pantalla durante largos segundos. No respondió de inmediato. No por falta de palabras, sino porque sabía que ese tipo de confesiones no eran fáciles. Las lecciones verdaderas no siempre vienen de los valientes, sino de los que se atreven a cambiar. Y así, poco a poco, Valeria fue descubriendo que el verdadero cambio no siempre ocurre de forma inmediata ni de manera grandiosa. A veces se siembra en lo más pequeño, en los gestos invisibles que los ojos no alcanzan a ver pero que el corazón sí percibe. Lo que comenzó como una historia personal de humillación y dolor, se había transformado en una ola que arrastraba con ella algo mucho más grande, la conciencia colectiva de que, a pesar de las diferencias, la dignidad humana debe ser respetada por igual, sin importar el origen, el género, la clase social o la apariencia. Los ecos de su mensaje llegaron a todos los rincones de España, de América Latina, de países lejanos que nunca había imaginado alcanzar. En cada esquina, en cada conversación, la gente comenzó a cuestionarse. ¿Cómo trato a los demás? ¿Soy parte del problema o parte de la solución? Las redes sociales, que solían ser un escenario donde se acumulaban opiniones rápidas y juicios apresurados, se convirtieron en un espacio de reflexión profunda, de vulnerabilidad y empatía. De alguna forma, Valeria había logrado lo que muchos consideraban imposible, había logrado que las personas comenzaran a verse a sí mismas en los otros, a entender que cada palabra, cada mirada, cada gesto tenía un impacto. El movimiento creció, y con él, nuevas historias de lucha, de superación, de cambio. Empezaron a llegar a Valeria cartas, mensajes y llamadas de personas que ya no temían contar su verdad, que ya no temían alzar la voz. Había dejado de ser una sola, para convertirse en una multitud silenciosa pero firme, que no pedía reconocimiento, solo respeto. Y en todo esto, Valeria descubrió que el verdadero poder no radica en cambiar a otros, sino en ser el ejemplo de lo que uno mismo cree. No necesitaba una gran campaña ni titulares en los periódicos. Su fuerza estaba en su autenticidad, en su capacidad de abrir los ojos de aquellos que la escuchaban sin hacer ruido, sin forzar la transformación, pero permitiendo que ocurriera por sí sola. La campaña de empatía en los supermercados no fue solo un proyecto aislado. Se convirtió en una filosofía que comenzó a infiltrarse en las políticas de varias empresas, en el pensamiento de jóvenes líderes, en las conversaciones de las familias. Y lo que parecía un simple acto de justicia hacia un individuo, se había convertido en un modelo de cómo construir comunidades más humanas, más conscientes de las huellas que dejamos sobre los demás. Una tarde, mientras Valeria paseaba por la plaza de su barrio, observó a un grupo de jóvenes que se acercaron a ella.
Le dijeron que su historia les había inspirado a fundar un colectivo que promovía la inclusión, que combatía el racismo y que luchaba por una igualdad real. Valeria los miró con los ojos brillando de orgullo, pero también de humildad. No necesitaba más que saber que su voz había sido una chispa para otros. No porque ella fuera especial, sino porque todos lo somos, solo necesitamos ser escuchados, necesitados, reconocidos. Los días continuaron, y Valeria se mantuvo fiel a su causa. Pero ya no era solo la hermana de un empresario, ni la mujer que un día fue humillada en un supermercado. Se había convertido en una voz colectiva, en un símbolo de la posibilidad de cambiar sin importar lo que el pasado haya marcado. Y en cada lugar que iba, la gente la miraba con respeto, no por lo que había conseguido, sino por lo que había dado. El último vídeo que compartió con sus seguidores, aquel en el que recogió las historias más conmovedoras que había escuchado a lo largo de los meses, no era un mensaje de despedida, sino de esperanza. Mostró las caras de personas reales que se habían transformado, que habían entendido que cada ser humano merece ser tratado con dignidad, sin importar las circunstancias. El vídeo se cerró con una frase simple pero profunda, una que Valeria siempre llevaba consigo. Lo más importante no es lo que hagas por ti mismo, sino lo que hagas por los demás, porque al final del día, todos estamos juntos en este viaje llamado vida. Valeria siguió su camino, sabiendo que su historia, aunque ya no era la misma, seguiría viva en los corazones de aquellos que, como ella, decidieron ser el cambio, decidieron ver al otro no como un desconocido, sino como un igual. Y de alguna manera, en ese pequeño supermercado, en esa mirada desafiante, en esa cajera apurada, había nacido algo que transformaría para siempre no solo su vida, sino la de todos aquellos que se atrevieran a cambiar la manera en que trataban a los demás. El verdadero poder no se encuentra en las grandes victorias, sino en los pequeños momentos de bondad que, sumados, tienen el poder de transformar el mundo.